Qué bueno es volvernos a encontrar en estos repasos de 20 minutos en donde usted recibe herramientas que le hagan muy fácil el entendimiento de todos los temas bíblicos que estamos tratando en el libro de Marcos. Y esta semana particularmente entraremos en la última semana de la vida de Jesús, en donde la concentración vuelve a los temas de las controversias. ¿Qué son las controversias? Jesús se enfrentó temas polémicos en su vida. Gracias a Dios, el hecho de que Él los haya enfrentado nos permite a nosotros ahora tomar nuevas decisiones o tener orientaciones muy claras. Por ejemplo, en Marcos 2 y 3, Él enfrentó 5 controversias, choques y polémicas en distintos temas. Esta semana veremos 6 controversias solo en los textos que vamos a analizar durante el día de hoy. Todas estas controversias seguro nos van a ayudar para tener lecciones muy claras y definidas sobre nuestro comportamiento y nuestros hábitos como cristianos y seguidores de Jesús. Así que nos encanta que nos acompañe en nuestro repaso número 9 titulado Controversias en Jerusalén. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro texto está en Marcos capítulo 11, versículo número 25. Y cuando estéis orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El versículo de hoy particularmente lo vamos a analizar cuando llegue esa controversia de la higuera seca y de lo que eso significa. Como este repaso tiene como objetivo brindar herramientas que no vengan dentro del manual, quiero hacer algunos comentarios de lo importante que es el tema de esta semana. Por ejemplo, todas las controversias de Jesús tienen relación con aspectos importantes de nuestra vida. Si nosotros necesitáramos solucionar un problema, ya tenemos unos principios establecidos a través de las enseñanzas de Jesús. No eran cualquier tipo de controversia, eran situaciones problemáticas para Él que hoy son muy importantes para nuestra vida. Otro punto es que cada controversia con sus enseñanzas nos orientan a los creyentes de hoy. Hay mucha información rodando en las redes que confunde y pierde a las personas. Usted solo vaya y pregúntele a Jesús y busque, no solamente en estas enseñanzas, sino en otras, información para poder tener claridad y luz al respecto de muchos temas que confunden. Otro punto, estos son principios que nos van a ayudar a orientarnos en una sociedad que está priorizando excesivamente el individualismo, que está violentando muchas de las enseñanzas que Jesús estableció en la Biblia, y de verdad que nos van a ayudar muchísimo para tomar decisiones y tener puntos de claridad sobre nuestro comportamiento. Me refiero a los siguientes temas. Por ejemplo, el tema del matrimonio. ¿Cómo lo estableció Dios entre un hombre y una mujer? Hay libertad de que cualquier persona haga con esta información como quiera. Por eso existe libre albedrío. Y no solamente con este tema, sino con otros. Pero uno ya tiene una orientación de cómo es que Dios quiere el matrimonio y cómo es el asunto del divorcio o de la separación o del establecimiento de la base de la sociedad para nosotros. Otro punto que se va a tratar y es el nepotismo y el negocio de lo espiritual. Eso significa que cuando Dios nos encarga las cosas espirituales, sus negocios, como le dijo Jesús a María, en los negocios de mi Padre me conviene estar, hay que tener mucho cuidado con nuestras decisiones, con lo que hacemos. En cada decisión debemos reflejar cómo lo haría Cristo y qué es lo que haría Jesús. Porque miren que vino una madre
cerca de Cristo, decirle, yo quiero que nombre a mi hijo en este puesto y a mi otro hijo en este otro puesto. Esas son cosas de Dios, esos son asuntos que debemos tener mucho cuidado porque el Señor juzga desde los cielos. Otro elemento de enseñanza que nos va a ayudar esta semana, el papel de la iglesia en el cumplimiento de la misión. Y va a hablar de la devolución de los diezmos, va a hablar de cumplirla o no, cuando maldice la higuera, ¿por qué maldijo la higuera? ¿Qué lecciones vamos a aprender ahí? Y esas lecciones tienen que ver con el papel que nosotros cumplimos aquí en la tierra. Otros puntos que no están aquí, pero que nos están agobiando, son los ataques a la ley de Dios, elementos como la vida de los bebés antes de nacer. Aquí Cristo nos va a enseñar muy clarito cómo es nuestra relación con el gobierno y esto de los impuestos y de todo lo que tenemos que hacer. Así que bueno, comencemos. Un detalle más. Miren cómo la velocidad en la información y en los tiempos se reduce porque entramos en las escenas cruciales y más importantes de la vida de Cristo. Miren este dato, léanlo aquí. De Marcos 1 al 10, más o menos hay 3 años y medio de historias. 3 años y medio. Pero de Marcos 11 al 16 hay una semana. Una semana. ¿Por qué se bajó la velocidad? Precisamente por lo que les acabo de decir. Hay una transmisión de conocimiento y de información que debería, bueno, levantemos las antenas y pongamos mucho cuidado al respecto. Así que bueno, entremos a las controversias. Son 6 controversias. Yo solo voy a hablar de 5 hoy porque una la estamos metiendo en 2. Número 1, caballo blanco frente a un burrito. ¿Por qué Cristo dijo, sean muy cuidadosos? No digan que yo soy el rey. Hacía un milagro y decía, no se lo cuente a nadie. No se lo digan a nadie. Mantenía un perfil muy bajo y muy humilde con respecto a su misión. Pero de repente aquí manda a buscar un pollino, ya veremos de qué símbolo es. Entra y todo el mundo arma el griterío que este es el rey, Hosana al hijo de David. Una proclama del Mesías como se tenía prevista desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué antes no? Y ahora sí. Bueno, porque ha cambiado el escenario. ¿Cuál es la diferencia entre un burrito y un caballo blanco? Miren, el burrito era el símbolo de los reyes cuando entraban a la ciudad para que fueran coronados rey. Me llama muchísimo la atención, quiero buscar con ustedes el libro de Zacarías, capítulo número 9, versículo 9. Esta escena, 500 años antes, Dios la había profetizado de la siguiente manera. 9:9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué congruencia, ¿no? 500 años antes, esta entrada triunfal a Jerusalén se manifestó. Cuando los reyes iban a ser coronados, no entraban en un caballo blanco. Para recordarles su carácter humilde y de cuidador del pueblo, entraban en un burrito, en un animal de menor categoría, que quería demostrar su humildad. Por eso Cristo se monta en un pollino, para decirles, ¿quién es el que va aquí? El rey de los cielos. Yo soy el rey. Ahora hay una gran diferencia con los caballos. Especialmente se usaban caballos blancos cuando venían de la batalla totalmente triunfantes. Ya no entraban en burritos. Leamos Apocalipsis capítulo 19, 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Esta escena representa a Cristo cuando venga en su segunda venida. No va a venir literalmente en caballos. Esa era la diferencia. Cristo entraba como un rey humilde a Jerusalén, no como un rey victorioso, porque todavía le faltaba una tarea. ¿Cuál? Ir a la cruz. Ir a la cruz. ¿Qué lección aprendemos aquí? Humildad.
Nada puede subírsenos a la cabeza. Nada. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y debe glorificar a Dios. Por eso entraban los reyes en este tipo de animalito, un burrito, para que no olvidaran que ellos venían a ser el rey servidor, el que ayuda a los demás. Esto atrae a mucha gente al corazón de Cristo cuando ningún puesto, ni ninguna posición social, ni absolutamente nada, ni un cartón colgado en la pared, nos da más estatus ni más prestigio. ¿Sabe qué nos da prestigio? Amar a Dios y servir a los demás para no perder nuestra humildad. Por eso esta primera controversia, y los fariseos y todos se enojaron porque sabían que el que iba a entrar así iba a ser el rey. Era el rey de los judíos y Cristo dijo, voy a hacerlo. La razón, necesitaba llamar la atención sobre él para los acontecimientos que vendrían esa Pascua, el fin de semana donde iría a morir y a resucitar para nuestra salvación. Vamos a la controversia número 2, purificación del templo. Bueno, Marcos no lo dice, pero los otros evangelistas afirman que hay 2 purificaciones del templo, al inicio del ministerio de Jesús y ahora al final. Marcos menciona la del final, Marcos 11:15. Permítanme, me ubico. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Bueno, aquí hay una lección muy clara. Uno, la santidad de las cosas de Dios. Ese templo había sido puesto para la santidad de Dios, para la adoración de Dios. Y todo lo que Dios separa para Él es santo. Y lo segundo, nos habla de la santidad del templo más importante, la santidad del templo que es el cuerpo. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta es una lección muy importante. Si hay que cuidar la santidad del templo físico, hay que cuidar la santidad de este templo que es el cuerpo nuestro. Ahora, aquí hay una lección también para todos nosotros. Lo del templo es lo de la predicación. Todo lo que sea el programa de predicación, el programa evangelístico de la iglesia, es decir, en el cumplimiento de la misión de la iglesia y todo lo que está involucrado es supremamente sagrado. El uso de los diezmos y el uso de la ofrenda. Muchas personas dicen, no, yo no lo doy aquí, lo doy a otra parte, de acuerdo a como yo pienso. Miren, esos sistemas ni tienen una auditoría, ni se sabe qué seguimiento se le hace. Mucho cuidado, hable con Dios. El uso de nuestra influencia. Tenemos influencia sobre las personas y hemos de tener mucho cuidado cómo lo usamos. Nombrar personas en los cargos. Cuidadosísimo. No nombramos a cualquier otro a través de un sistema político o nepotista o de contubernio. No. Es para servir al Señor y deberíamos comparar las necesidades de una responsabilidad con los perfiles para ver si cumple y no de acuerdo a lo que uno está pensando, y hacerlo con mucha oración y sobre todo el manejo del poder. Cuando tenemos personas subordinadas a nosotros, cuidado, esto hace parte de la santidad del templo, del programa de predicación. Todo eso es sagrado. No maltratemos las personas que estén bajo nuestra subordinación, ni hablemos mal de ellas. Somos todos hijos de Dios. Pasemos al punto número 3. Los símbolos del pueblo de Dios. Hay muchas maneras de simbolizar al pueblo de Dios que en ese tiempo se llamaba Israel. Hoy se llama la iglesia. La iglesia cristiana, seguidora de Jesús y cumplidora de los mandamientos. Pero lo voy a explicar porque nos va a aparecer la higuera. Mire, por lo menos hay 3 símbolos que hoy quiero compartir con ustedes. Israel como la esposa, Israel como la vid e Israel como una higuera, para poder entender por qué el Señor maldijo a una planta. No tenía nada contra este arbolito de higos. Miren los símbolos. Una esposa.
Isaías capítulo 54, versículos 4, 5 y 13. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y ahora salto al 13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es una mujer que tiene hijos. ¿A quién se está refiriendo en este lindo mensaje poético? Se está refiriendo a Israel como la esposa de Dios. Y eso lo confirma 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, porque Pablo dice de la siguiente manera. 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces la primera imagen es una virgen, una esposa de Cristo, señalando a Israel. La segunda imagen es una viña, el fruto de la vid. Voy a leer Mateo 21 y eso está el del 33 al 46, pero voy a introducirlo nada más. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Así que una segunda imagen es Israel como una vid. Ahora nos interesa el de la higuera. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Marcos entra directamente a detallar el punto de la maldición de la higuera, pero para eso tenemos a Lucas. Lucas nos aclara qué significa la higuera. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Esos son los 3 años de ministerio de Cristo, 3 años y más. Compara a Israel con una higuera. Por eso el Señor tiene hambre, va a buscar higos para comer y no los encontró. Y dijo: maldita esta higuera por no dar frutos, por no dar resultados. Mire, todos captaron el mensaje perfectamente. Se refería a Israel. Y ahí vamos a aprender lecciones muy profundas. Cada vez que el Señor los llama a su servicio para cualquier cosa, hemos de dar resultados, ser productivos, ser excelentes, ser de lo mejor. Un hijo de Dios no llega tarde. No dice: estoy enfermo mintiendo para no ir al trabajo. No hace trampa en su trabajo. No se roba cositas del trabajo. Y en el Evangelio, todavía con mayor razón. Por eso, lo que le estaba diciendo a Israel es: Israel, o dan los frutos o tengo que buscarme otro pueblo. Por eso Israel no tiene nada que ver con la profecía. Nada. Que van a construir un tercer templo. Que lo construyan. Eso no tiene nada que ver con la profecía. Las profecías se cumplen en la iglesia cristiana. Hay que mirar para otro lado. Israel, desafortunadamente, como la higuera se secó, Israel fue desechado como pueblo predicador. A esta semana, en el siguiente video de diario, vamos a aprender muchos elementos más. Y ellos captaron el mensaje porque en el versículo 18 dice que buscaron a Cristo para matarlo. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Cristo no tuvo temor de entrar en controversia con respecto a este tema. Ahora vámonos a los últimos 2. La resurrección y casamientos. Miren lo que dice aquí en Marcos 12 del 22 al 25. Hemos de tener mucho cuidado porque este texto lo preguntan mucho y le dan más vueltas de la que hay que darle. Solo hay que dejarlo donde está
y esperar que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque vienen los saduceos, que son los liberales, y no creen en la resurrección, y le hacen a Jesús una pregunta concerniente a la resurrección, que una mujer tuvo 7 maridos, todos se le murieron, y en la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Ellos no creían en la resurrección. Cristo da una respuesta que debemos analizarla a la luz de lo que Él dijo. Voy a leer el versículo número 24 de Marcos 12. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y no hay más información. Y de aquí han sacado sermones y libros. Cristo lo único que dijo fue: cuando venga el tiempo de la resurrección, no habrá más matrimonios. Ahora, eso no significa que no habrá concepto de familia. Lo que está diciendo es, no habrá, la gente ya no se va a volver a casar. ¿Y qué más información hay? Ninguna otra. Que si habrá, que si no habrá, que si esto. Miren, nadie tiene que preocuparse por esto. Lleguemos allá. Lo que está diciendo Cristo es que como los ángeles no se casan, en la nueva vida no habrá más matrimonios. No sabemos si son o no habrá más nuevos matrimonios o qué va a pasar con ello. El concepto de familia para mí se mantiene. Por eso no debemos darle más vueltas a esto. ¿Qué es lo que hay que resaltar aquí? La resurrección. Cristo la ratifica. Sí habrá resurrección. Sí hay una esperanza para los hijos de Dios. Hay una resurrección y será en el poder de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y miren que no hay que decir más nada. No tengo más nada que decir porque no hay más luz. No nos enredemos con estos temas. Ni siquiera deberían ser un tema de conversación porque no hay suficiente luz para más conclusión. Y vamos al último punto. La ley de Dios. Me gusta mucho de Marcos 12, 28 al 34, la actitud de Jesús con una pregunta acerca de la ley. El relato dice en el versículo 28 lo siguiente: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire, que la pregunta un escriba, una persona experta en esto de las escrituras. Noten lo siguiente, él dijo de los 10, ¿cuál es el mandamiento más importante? A mí me encanta mucho la respuesta de Cristo: todos. ¿Cómo sé que dijo que todos? Porque en la respuesta del versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal. Pero al segundo dijo: es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Amar a Dios es la primera tabla de los 10 mandamientos. Los mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, no los del catecismo. Los de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Los primeros 4 es los que hablan de mi amor hacia Dios. Y los siguientes 6 son los del amor al prójimo. Miren lo que Cristo le dice al final a este hombre. Lo juzgaríamos de legalista porque están hablando de los mandamientos. Y Cristo le dice en el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Claro que no fue legalista. Para nosotros queda muy claro que somos salvados por la gracia de Cristo, pero también llegamos a la obediencia por la gracia de Cristo. Una cosa va con la otra. Qué bueno que esta semana podemos continuar en nuestros repasos diarios. Les invitamos a que usted los pueda ver y que sigamos aprendiendo estas interesantes lecciones. Oremos. Gracias, oh Señor, por estos temas controversiales de Cristo. Ayúdanos a aprender y a no ir más allá de lo que la luz nos comunica. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.